unas partes del país. Los mexicanos en Estados Unidos, cuyos padres o abuelos eran de Sonora o de Tamaulipas, aunque también hagan sus tortillas de harina de repente, el eje de su alimentación es el que ya hemos venido a hablar. Pero ahora mencionemos otro de los criterios que la UNESCO consideró ya cerca del final, y es lo que podríamos mencionar como colectividad. Es decir, nuestra cocina no es una cocina de ciertos estratos sociales, sino de todos los estratos sociales. Cuando hablamos de la cocina francesa, la que conocemos y de repente comemos en algún restaurante, no es lo que comen el pueblo francés menos todos los días. Es una cocina, si es un buen restaurante francés, es una cocina de élite y no de todos los días. En cambio, la cocina tradicional mexicana, que es la que reconoció UNESCO, es de todos los estratos mexicanos, todos los estratos sociales, socioeconómicos, socioculturales también, de todos. Claro que varía el consumo per cápita. El consumo de tortilla per cápita en los estratos más modestos es muy alto. El albañil se lleva la obra o el campesino a su parcela un itacate que en total lleva 12 y 15 tortillas con su embarradita de frijoles, alguna salsa bien picante, a lo mejor algún poquito de guisado que quedó el día de ayer, pero igual en las familias más ricas de mexicanos se come, por supuesto, tortillas, frijoles, chilito. No me imagino a un multimillonario que le diga que no a una tortillita recién echada, aunque sea además con su poquito de sal enrolladita. Sí varía de ese consumo per cápita en muy buena medida, porque los miembros de esos estratos más elevados económicamente siempre están a dieta, pero esa es su bronca. La verdad es que el hábito cultural sí es el mismo. En este sentido, podríamos dar algunos ejemplos que son muy reveladores. En primerísimo lugar, el del mole. Y no hablo del poblano, que es el más famoso, cualquier mole, porque el mole es característico de todas las cocinas regionales. La fiesta popular, el platillo que por antonomasia celebra, el platillo festivo es el mole. Y la boda de la hija del campesino, la mamá hizo mole. Y los 15 años de la hija del maestro albañil, su mamá le hace mole. Y ¿se imaginan ustedes algún restaurante de los más lujosos y caros restaurantes mexicanos que puedan existir, que en sus especialidades no tenga un mole? Si es mexicano, absolutamente obligatorio que algún mole hay, o varios. Que por cierto, los más caros y lujosos restaurantes mexicanos no necesariamente son los mejores, más bien es raro que sean. De repente puede haber alguno que sí coincidan todos esos factores. La mejor cocina mexicana es la cocina tradicional popular. Y repito una vez más, esa es la que reconoció la UNESCO. Y nos lleva a una reflexión. La verdadera alta cocina mexicana es esa, la cocina tradicional del pueblo. Esta serie cada día más larga de nuevos restaurantes disque mexicanos y disque de alta cocina, en realidad son cocina de autor, cocina fusión o confusión, cocina de innovación, y de repente pueden hacer algo rico, pero no es cocina mexicana. Usan ingredientes mexicanos, pero que no me vengan con un mole al mango o con un adobo al tamarindo. Sí, puede quedar de repente bien, pero no es cocina tradicional mexicana, son inventos. Y bueno, y la cocina de innovación se vale. La más ancestral y arraigada de las tradiciones algún día nació.
Y ese algún día, a lo mejor todos lo vieron feo porque era de innovación, pero al paso de unos cuantos siglos ya forma parte de nuestra esencia tradicional. Entonces tampoco seamos fundamentalistas y veamos automáticamente mal a todo lo que es innovación. Hay antropólogos ortodoxos verdaderamente que no les toquen a las tradiciones ni con el pétalo de una rosa, y al indígena lo quieren tener con un capelo o como un museo. No, el mundo fluye, todo cambia, y de alguna forma la innovación, la renovación es lo que mantiene vivas las culturas. Esta pudiera ser una paradoja, pero yo creo que tiene mucho de cierto, no solo en la cocina, sino en las expresiones culturales en general, que cuando van recibiendo sangre nueva, no solo en las generaciones que van concurriendo, sino también con innovación, eso es una inyección de vida, y eso las hace que permanezcan. En fin, es tema de otro debate, de mucho fondo, por cierto, y que no sería tema de ahorita. Vamos ya a concluir mencionando, bueno, en este mismo tema quisiera poner un par de ejemplos más, y ya no hablo de restaurantes de cocina mexicana, cualquier restaurante de cocina internacional, incluso de hoteles de 5 estrellas, de cadenas gringas, francesas, japonesas, cualquier restaurante en México, en el país, si sirve desayunos, en sus desayunos no pueden faltar enchiladas y o chilaquiles. Y si es francés o el Four Seasons o el Nikos o el que sea, si sirve desayunos, no puede faltar eso. O las bodas, no sé aquí en Colima si se usa como en muchas otras ciudades del país, que bueno, en la noche, 10, 10 y media, se sirve una cena, el papá de la novia echó la casa por la ventana, la cena está feyona y fría, pero a las 3, 4 de la mañana sale un pozole, unos chilaquiles fenomenales. ¿Se acostumbra por acá? O menudo. Imagínense qué más popular que esto de lo que estamos hablando. Bueno, los chilaquiles, los mejores chilaquiles se hacen con la tortilla dura y vieja. La señora del pueblo, las tortillas que le sobran en el día, la salsa en una canasta, en una bolsa, las amarra de una viga para que las ratas, los insectos no las ensucien, y esas tortillas duras son las que cada 8 días, cada 15 días, con las que se hacen los mejores chilaquiles. En fin, no se puede negar que la cocina mexicana pertenece a todos los estratos de la población y a todas las regiones del país. Esto fue el mayor peso en el ánimo de la UNESCO para la dictaminación final. Por último, otra consideración que la propia UNESCO tuvo en cuenta fue la de los riesgos que el bien cultural, como ellos le llaman en general, en este caso la cocina mexicana, los riesgos a los que se enfrenta. Ciertamente, hay un fenómeno cultural global que deriva de la globalización. En mis tiempos o en nuestros tiempos, Juan Carlos, no se decía globalización, se llamaba imperialismo a secas, o ya es de globalización. Bueno, la globalización es un fenómeno originalmente económico, pero que deviene cultural y por supuesto arrasa. No obstante, la fuerza de nuestra cultura es tal que sí estamos invadidos por cadenas de comida rápida, de fast food, hamburguesas, pizzas, sobre todo eso, pero realmente, bueno, sí es un riesgo para nuestra cocina, pero tiene tal fuerza. Ustedes imagínense, la gran mayoría de los mexicanos, yo diría de los 112 millones de mexicanos que dice INEGI que somos, a lo mejor 70 millones no han comido nunca en su vida una hamburguesa o lo han comido alguna vez. Y a lo mejor otros 20 o 30 millones come algunas hamburguesas al año. Yo personalmente debo comer 3 hamburguesas al año.
máximo. Y una minoría de, ¿qué serán? 2, 3 millones del 112, a lo mejor es habitué de las hamburguesas. Yo no veo que sea algo muy poderoso culturalmente, por más que las vemos en todas las ciudades. En cambio, les voy a dar un dato. En Estados Unidos hay más de 80,000 negocios de cocina mexicana. Los malos, los pésimos y los horribles, pero 80,000. Y algunos buenos. Pero más de 80,000. Es la fuerza de una cocina frente a un país que no tiene cocina. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la cocina estadounidense? Digo, allá se come rico carnes, mariscos, pero eso no es cocina, esos son ingredientes buenísimos. O en Estados Unidos, en cualquier ciudad, come uno riquísimo en un restaurante chino, francés, japonés, etc. Pero no existe la cocina estadounidense. Es un país industrial, científica, tecnológicamente avanzadísimo, pero culturalmente es un país muy nuevo. Recordemos que cuando en México se fundaba a mediados del siglo XVI la primera universidad del continente americano, en Massachusetts pastaban los búfalos y merodeaban los pieles rojas. Si realmente la ancestralidad de una cultura hace el que sea más proclive o no a los riesgos de una invasión cultural. Los romanos conquistaron a los griegos militarmente, pero culturalmente fueron conquistados por los griegos. Y ya luego le componen y hablan de la cultura greco-romana, pero es el griego. En fin, el tiempo se nos vino encima. De este tema podríamos seguir platicando muchísimo, no es el caso hoy, pero sobre todo para poder escucharlos a ustedes y intercambiar algunas ideas. ¿Te parece si lo dejamos hasta aquí? Muchas gracias.